Y si te dijera que algunas de las criaturas que creías solo eran parte de leyendas, ¿podrían haber existido realmente? Desde monstruos marinos capaces de hundir barcos hasta extrañas bestias que han sido vistas en las montañas, hay historias tan inquietantes que incluso la ciencia no ha podido ignorarlas del todo. Hoy te mostraré 5 criaturas míticas que muchos creen que realmente existieron. Prepárate para descubrir evidencias impactantes, relatos históricos y pruebas que te harán cuestionar lo que creías imposible. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos misterios. El Kraken. Una criatura colosal que, según la mitología escandinava, podía arrastrar barcos enteros a las profundidades del océano. Las primeras menciones del Kraken provienen de relatos nórdicos del siglo XIII, donde se le describía como una bestia marina con tentáculos tan largos como los mástiles de un barco. Pero fue en el siglo XVIII cuando las historias sobre el Kraken comenzaron a multiplicarse, especialmente entre los marineros que navegaban en aguas del Atlántico Norte. Imagina estar en un navío del siglo XVIII, en plena tormenta, cuando de repente tentáculos gigantes emergen del agua y se enredan en tu barco. Esta escena no es solo parte de una leyenda, hay registros históricos que describen episodios muy similares. Uno de los relatos más impactantes es el del obispo danés Erik Pontoppidan, quien en 1752 documentó en su libro Historia Natural de Noruega, que los marineros afirmaban haber visto criaturas con tentáculos del tamaño de un mástil que podían envolver barcos enteros. Lo inquietante es que, casi un siglo después, la ciencia comenzó a encontrar evidencias que respaldaban parte de estas historias. En 1857, los restos de un enorme calamar gigante fueron hallados en las costas de Dinamarca, confirmando que criaturas de tamaño colosal realmente habitaban las profundidades del océano. Hoy en día, sabemos que el calamar gigante puede medir hasta 13 metros de largo, pero algunos relatos insisten en que los tentáculos que vieron los marineros eran mucho más grandes. ¿Podría el Kraken haber sido una interpretación exagerada de estos seres reales? Lo curioso es que, incluso hoy, hay informes de criaturas enormes que acechan en las profundidades del océano, demasiado grandes para ser simples calamares. El mito del hombre lobo es uno de los más antiguos de Europa. Durante siglos, se han contado historias de personas que, bajo la luz de la luna llena, se transformaban en feroces bestias peludas capaces de despedazar a cualquiera en su camino. Las primeras menciones del hombre lobo se remontan a la mitología griega, donde se contaba que el rey Licaón fue castigado por Zeus convirtiéndose en lobo. Pero en la Europa medieval, esta historia tomó un giro mucho más oscuro. En Francia, durante el siglo XVI, hubo una serie de juicios aterradores contra supuestos hombres lobo. Uno de los casos más famosos fue el de Gilles Garnier, quien fue condenado por asesinato tras afirmar que se había convertido en un lobo para atacar a niños en los bosques. Pero este no fue un caso aislado. En la región de Bedburg, Alemania, se llevó a cabo otro famoso juicio contra Peter Stump, un granjero acusado de ser un hombre lobo. Stump confesó que había hecho un pacto con el diablo para obtener un cinturón mágico que le permitía transformarse en lobo y cometer asesinatos brutales. Hoy en día, los científicos explican estos casos con enfermedades como la licantropía clínica, un trastorno mental en el que las personas creen haber adquirido características de lobo. También está la hipertricosis, una rara condición que provoca un crecimiento anormal de vello en el cuerpo y que pudo haber alimentado este mito. Pero hay algo inquietante. En varias aldeas de Europa, se hallaron cuerpos enterrados con clavos atravesando sus extremidades y corazones, una práctica que algunos historiadores relacionan con rituales para evitar que supuestos hombres lobo resucitaran. ¿Fue solo una confusión médica, o realmente hubo algo más que la ciencia aún no puede explicar? Los dragones, majestuosas criaturas aladas que escupen fuego y aparecen en mitologías de todo el mundo. En la cultura china, los dragones son símbolos de sabiduría y prosperidad. Se les describe como criaturas serpentinas con cuerpos largos, que controlan el clima y protegen a los emperadores. En Europa, sin embargo, los dragones eran vistos como monstruos temibles, con grandes alas, cuerpos escamosos y capaces de arrojar fuego por la boca. En muchas leyendas medievales, caballeros heroicos se enfrentaban a estas bestias para proteger sus aldeas. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? Algunos investigadores creen que el hallazgo de fósiles de dinosaurios pudo haber dado origen a estas leyendas.
Imagina a un campesino medieval desenterrando un cráneo gigantesco con colmillos afilados. ¿Qué otra explicación podría haber encontrado más allá de un dragón? Además, antiguos mapas europeos marcaban ciertas regiones con la frase "aquí hay dragones", lo que sugiere que estos seres eran considerados algo más que simples cuentos de fantasía. Las sirenas son criaturas mitológicas que han cautivado la imaginación de muchas culturas a lo largo de la historia. En la mitología griega, las sirenas eran seres híbridos, mitad mujer, mitad pez. Se decía que vivían en islas remotas, cantando melodías tan hermosas que atraían a los marineros hacia las rocas, donde sus barcos naufragaban. A lo largo de las leyendas, las sirenas han sido asociadas con el océano, un lugar misterioso y peligroso. Su canto, que se describe como irresistible, no solo atraía a los hombres hacia la muerte, sino que también simbolizaba el poder del mar sobre los seres humanos, que a menudo se sentían pequeños y vulnerables frente a sus aguas turbulentas. Aunque las sirenas son más conocidas en la mitología occidental, otras culturas también tienen sus propias versiones. En la mitología nórdica, por ejemplo, existen seres como las Uldra, que también seducen a los hombres con su canto, mientras que en la tradición africana se habla de las Mami Bata, espíritus del agua que son a la vez benevolentes y peligrosos. Hoy en día, las sirenas siguen siendo un símbolo poderoso en la cultura popular, representadas como figuras de belleza, peligro y el misterio del mar. Las sirenas siguen siendo un tema de estudio y fascinación, uniendo historia, mitología y la cultura popular. Aunque nunca sabremos si realmente existieron, lo que es seguro es que su leyenda continuará cautivando la imaginación humana por generaciones. El Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves, es descrito como una criatura gigante y peluda que habita en las montañas del Himalaya. Durante siglos, los monjes budistas han hablado de esta criatura, describiéndola como un guardián de las montañas. En 1951, el explorador Eric Shipton capturó una famosa fotografía de una enorme huella en la nieve, tan grande que no parecía pertenecer a ningún animal conocido. Algunos científicos creen que estos testimonios podrían explicarse con una especie desconocida de oso que vive en las alturas, pero otros aseguran que el Yeti es algo más. En 2014, un equipo de científicos realizó un análisis de ADN a supuestos restos de Yeti y descubrieron que pertenecían a una especie de oso extinta que vivió hace miles de años. Sin embargo, la comunidad científica sigue dividida. A lo largo de la historia, los mitos han sido desestimados como simples cuentos, pero cuando observamos las evidencias, encontramos pistas inquietantes. ¿Pudo haber existido el Kraken? ¿Los hombres lobo eran más que una leyenda? ¿Y qué hay de los dragones, el Yeti y las sirenas? Quizás, lo que hoy llamamos mitología sea un reflejo de algo que en el pasado fue una aterradora realidad. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que estas criaturas realmente existieron o solo son el resultado de relatos exagerados? Cuéntamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión.